pues este es el reloj Kalenji 300 Code. Es un reloj cómodo, con una pantalla grande, en el que podemos leer de una manera fácil la información que queramos en ese momento. Dispone de 4 botones para la navegación por su menú, que es el botón A, B, C y D. Os voy a presentar los 5 modos de nuestro reloj. Mediante la tecla Mode navegamos por ello. Primero aparece cardio, calorías, datos, setting o ajuste, y por último vemos la fecha. Cuando nos compramos un pulsómetro, lo primero que debemos hacer es configurarlo. Para ello vamos a introducirle datos como nuestro peso, altura, sexo, ¿vale? Para ello nos vamos mediante la tecla Mode hasta setting, y aquí nos va a pedir una serie de datos que debemos de configurar, como son los que aparecen en pantalla. Si lo vamos a primero, mediante la tecla A vamos a editar el parámetro, y mediante la tecla B vamos a aumentar. Si editamos la primera opción, nos dice cómo quiere que nos muestre la información. Si aquí arriba aparece si en kilogramos, centímetros o de manera anglosajona. En mi caso, cojo la europea y confirmo. El siguiente paso es configurar la fecha, del mismo modo. Editamos, subo los parámetros y confirmo. Lo mismo va a los minutos. Al pasar al siguiente menú, configuramos la fecha. En esta opción es aviso acústico. Aquí vamos a decirle si queremos que nos avise cuando pulsamos una de las teclas, ¿vale? O cuando superemos o rebasemos nuestra zona de esfuerzo. En mi caso lo voy a poner activado. El siguiente parámetro que nos va a pedir es nuestra fecha, nuestra altura, nuestro peso, sexo. Bueno, aquí está la M, que hace referencia a los hombres, y F a las mujeres, ¿de acuerdo? Este parámetro es importante porque vamos a decirle cómo queremos que nos visualice los datos. Si en pulsaciones por minuto, en tanto por ciento, en consumo calórico, o simplemente queremos desactivar esa opción. En mi caso lo voy a poner en pulsaciones por minuto. Cuando acepto, me va a indicar cuando mi frecuencia cardíaca mínima. En mi caso lo dejo en 60, por ejemplo, y confirmo. Y ahora me pide mi máxima, que por ejemplo va a ser 73. Cuando salga me lo va a indicar mi mínima y mi máxima. La siguiente opción es mi frecuencia cardíaca en reposo. El siguiente dato es la frecuencia máxima. Bueno, existe una fórmula muy sencilla, que es restar 220 menos nuestra edad, ¿vale? Hay otros cálculos más precisos, pero a modo general nos viene bien. La siguiente opción es cómo quiere que se visualice, si en pulsaciones por minuto, en tanto por ciento, y esas dos opciones son las que aparecen, ¿de acuerdo? En mi caso, pulsaciones por minuto. Y con esto ya hemos configurado nuestro pulsómetro. Bueno, pues esta sería la banda de nuestro pulsómetro, ¿vale? La banda tiene una doble función. Una es la de sensor y emisor. El sensor son estas dos bandas que están aquí rayadas a los lados, ¿vale? Y este que está aquí, esta pastillita, o la unión de los sensores, es el emisor. También decir que la pila con la que dispone es una pila normal CR2032, y está disponible en cualquier taller de Decathlon, ¿de acuerdo? Para que no tengamos problemas a la hora de hacer deporte, es recomendable humedecer los dos sensores, ¿vale? Con agua o algo similar, para que nos capte la señal de una manera rápida. Una vez colocado la banda y humedecida,
nos vamos al modo cardio, ¿vale? Ya aquí nos aparece en la primera línea las pulsaciones por minuto, y el icono que está arriba parpadeando en forma de corazón está indicando que está captando señal por nuestra banda, ¿vale? Cuando nos ponemos la banda puede surgir que no nos capte la señal correctamente. Para ello, en el botón C lo dejamos pulsado, ¿vale? Y de nuevo está buscando o refrescando la señal que va a captar, ¿vale? Ahí la tenemos de nuevo. Después, los pitidos que estamos escuchando significa que hemos superado nuestra zona de esfuerzo en el límite superior, como indica la flecha apuntando hacia arriba, ¿de acuerdo? En la segunda línea podemos visualizar otros parámetros, como por ejemplo las calorías hora, las kilocalorías, tanto en modo cardio como está puesto, como en el modo calorías. Podemos visualizar diferentes datos, tanto en la primera línea como en la segunda, ¿vale? Mediante el botón B. En este caso, por ejemplo, estamos visualizando el consumo de kilocalorías hora y la segunda línea, las pulsaciones por minuto. Si nos vamos al modo cardio, vemos que el cronómetro, la segunda línea, está puesta a 0. Para iniciarlo, botón A, y se escucha un pitido continuado. En este momento, el reloj está gastando toda la información para después mostrárnosla en sus resúmenes. Para pararlo, le damos al mismo botón. Una vez finalicemos nuestra sesión, para consultar el resumen, nos vamos hasta data, ¿vale? La primera pantalla nos indica la fecha en la que hemos hecho el ejercicio. Mediante el botón B pasamos a la siguiente información, que nos indica que la duración de nuestro ejercicio ha durado 1 minuto y 15 segundos. En esta pantalla nos indica nuestra frecuencia cardíaca media que hemos tenido durante nuestra sesión, la frecuencia cardíaca máxima. Aquí nos va a indicar el ritmo de consumo energético que hemos tenido, en este caso es el medio. Aquí sería el máximo. Esta es la zona o el tiempo transcurrido en nuestra zona de referencia. En nuestro caso lo habíamos ajustado a un mínimo de 60 y un máximo de 73. El siguiente paso es el número total de kilocalorías consumidas. Y por último, el número de gramos de grasa quemada en el ejercicio. Y ese sería pues el resumen de nuestra sesión, ¿no? Si queremos volver a hacer una sesión distinta, podemos resetear los datos en el botón B, manteniéndolo presionado.